I talked yesterday about simplicity. Ayer os hablé acerca de la simplicidad. Also, coaches, don't talk too much. También, entrenadores, no habléis demasiado. Do you want to talk to your team? ¿Queréis hablar con el equipo? Call a meeting. Reúneles en una reunión, o sea, convoca una reunión. Talk in the meeting. Sí, háblales en esa reunión. When you're on the court, Pero cuando estás en la pista, talk as little as possible. hay que hablar lo mínimo. How long does it take you to explain a technique? ¿Cuánto tardas en explicar una técnica? It should not take you more than 45 seconds. No debería de tardar más de 45 segundos. You know what you should do? ¿Sabes lo que podéis hacer? Think, do you want to teach the jump shot? Piensa, por ejemplo, ¿quieres enseñar el tiro en suspensión? Write down. 1, Apunta, 1, 2, 2, 3. 3. Never work with more than 4 things. Nunca trabajes con más de 4 puntos. 4 things you want to say about the jump shot. Tienes que pensar en 4 cosas que quieres decir acerca del tiro en suspensión, por ejemplo. You are like an actor in a movie. Vosotros sois algo así como actores en una película. You have to memorize what you're going to say. Tenéis que memorizar lo que vais a decir. Even if you have to write it down and keep it on a card in your pocket. Aunque sea apuntándolo y guardándolo en una chuleta en el bolsillo. Also, También, how many things do you tell your team before a game in the locker room? ¿cuántas cosas contáis a vuestros jugadores en el vestuario antes de un partido? Coaches talk too much. Los entrenadores hablamos demasiado. When I talk to my team before a game, Cuando yo hablaba con mi equipo antes de un encuentro, 3 things. hablaba de 3 cosas. 3. 3. Work with the number 3. Work with the number 3. Trabaja con el número 3. How many things do you tell them at time? ¿Cuántas cosas contáis a vuestros equipos en la media parte? I would tell my team 2 things. Yo le contaba a mi equipo 2 cosas. How many things do you tell them when there's a timeout or you're between quarter? ¿Y cuánto les decís en un tiempo muerto o el periodo entre periodos, entre cuartos? I told my team 1 thing. Yo en esos instantes hablaba de una cosa a mi equipo. I'm going to tell you why I did this way. Y os voy a explicar por qué hacía las cosas de esa manera. You cannot tell them too much. No se les puede decir demasiado, They are not going to remember. porque no lo van a recordar. Okay? Very few things and make sure they understand. Hay que decirles muy pocas cosas y asegurarse de que lo hayan entendido. Maybe you go in at halftime Quizá en la media parte del partido, del descanso, and you're losing the game by 10 points. está el equipo perdiendo de 10. You cannot give them 5 reasons. No puedes explicarles 5 razones por las que estáis perdiendo. Choose 1 reason. Tienes 2 que reasons. centrarte en una de las razones, 2 razones. Rebounds, Rebotes, defense, defensa, 2 things. 2 cosas solamente. Timeout. En el tiempo muerto, una sola cosa. You coaches should have somebody keep track of what you do after a timeout. Deberías de tener a alguien que esté anotando, siguiendo qué es lo que hace el equipo después del tiempo muerto. If you have the ball, do you score? Si tenéis posesión, ¿marcáis? If they have the ball, Si ellos tienen posesión, do you stop them? ¿hemos sido capaces de detenerles? I want to talk to you about the 1-3-1. Quiero hablaros acerca del 1-3-1. I'm going to tell you 1 thing. Voy a deciros una cosa. If I tell you this 1 thing Y si os digo esta única cosa and I don't tell you anything else, y no os cuento nada más, you understand the most important thing about the 1-3-1. entenderéis lo más importante acerca del 1-3-1. And this is that 1 thing. Y esta es la cosa que os voy a contar. It is a
ball defense. Es una defensa al balón. It's not a man-to-man defense. No es una defensa hombre a hombre. Coaches, forget about. Entrenadores, olvidaos de los hombres, de los jugadores. I tell my players, don't worry about the men. Les digo a mis jugadores, no os preocupéis, por el hombre, por los otros hombres, por los jugadores. The only thing that the ball is. Lo único que tiene importancia es la ubicación del balón. Cosas simples, pocas cosas. Simple things. Lo sencillo. First thing, Lo primero, when do you double team? ¿cuándo hacemos el 2 contra 1, el trap? This is the moment. Este es el momento. When the ball comes across half court. Cuando el balón pasa medio campo. Come on. Okay? He can threaten to come and trap me, Él puede amenazar ya desde aquí que viene a hacer el trap, but he doesn't trap. pero no lo hace. But when I come here with the ball, Pero cuando llego aquí con el balón, trap. aquí se hace el 2 contra 1, el trap. Same thing over here. Lo mismo en el otro lado. Now, the technique of the trap. Ahora hablemos de la técnica del trap, del 2 contra 1. 90 degrees. 90 grados. Okay? Perfecto. Perfect. Do not let me penetrate. No me podéis permitir penetrar. Do not reach for the ball. No hay que meter la mano para tocar el balón, The referee will call a foul. porque siempre pitará falta al árbitro. When you're coaching, what do you tell your team against a trap? Cuando entrenas, ¿qué le dices al equipo de hacer contra un trap? You tell your ball handler, Tú le dices al base, bring down the trap baja el balón para que el 2 contra 1 también baje. so you can pass over. Para que puedas después tú levantarte y pasar. So he doesn't go down. Así que él no se baja. If I want to throw a bounce pass, Si quiero hacer un bote picado, beautiful. perfecto. I love bounce passes. Me encantan los pases picados. We intercept every bounce pass. Nosotros interceptamos todos los pases picados. If I want to throw a lob pass, Si quiero hacer un pase bombeado, beautiful. estupendo. Love lob passes. Me encantan los pases bombeados. We intercept every lob pass. Nosotros interceptamos todos los pases bombeados. I do not want a hard line drive pass. Lo que no quiero es un pase directo, rápido y fuerte. I tell my trappers, Yo le digo a mis hombres haciendo el 2 contra 1, don't steal the ball. no robéis el balón. They make me make a mistake. Ellos tienen que obligarme a mí a cometer el error. It's called a pressing defense. Se llama una defensa presionante. Pressing, Presionante. not stealing defense. No de robar, Pressing. de presión. Press me. Okay? Presiónale, presiona a este jugador. So that's very important, the Es- technique of the trap. Eso es muy importante en la técnica de un trap. I'm going to show you one more trap. Voy a mostraros otro trap. Number 4. El 4, Same thing. lo mismo. 90 degrees. 90 grados. Perfect. Perfect. Perfecto. Don't steal the ball. No robéis el balón. Don't steal the ball. No lo robéis. Make me throw a bounce pass. Obligadme a hacer un pase picado. Make me throw a lob pass. Obligadme a pasar bombeado. Don't let me split the trap. Y sobre todo no me dejéis partir, ir por medio. Now I want to tell you, I've talked about the trap. I want to tell you
the responsibility of each of the 5 players. Bien, en esta situación de 2 contra 1, de presión 1-3-1, quiero hablaros de la responsabilidad de cada jugador. This is very simple. Y es muy sencillo. This is number 1. Este es el número 1, el jugador 1. All he has to know is this. Lo único que él tiene que saber es lo siguiente. The 2 traps at half court. Los 2 traps que podemos hacer siempre serán a medio campo. Ay, perdón. Ball is here. Justo aquí, pasado medio campo. Trap. El balón está aquí, trap. 2 contra 1. Ball is here. El balón llega aquí, Trap. 2 contra 1. The ball goes down in the corner. Si el balón llega aquí a la esquina, Corner. aquí, He comes here. este jugador viene justo aquí. He denies the pass to the elbow. Está aquí para quitar el pase, cortar la línea de pase. Let's talk about number 2. Hablemos del número 2. Hey, number 1, there's one more thing that number 1 must do, but I'll come to that. Una cosa más que tiene que hacer el número 1, pero ya llegaré. Is this difficult for number 1? A ver, lo que hemos dicho hasta ahora es difícil para el número 1. 2 things. 2 cosas. Trap, trap, El trap a cada lado elbow. y llegar aquí al codo. Stop. Y ya está. I don't want sophisticated science. No quiero ciencia sofisticada aquí. I want simple. Quiero lo sencillo. And I want him to remember. Y quiero que él se acuerde. Now let's talk about number 2. Bien, vamos a hablar del número 2. Here's his job. The 2 traps on his side. Su tarea es trap aquí y trap abajo. The ball is here. Si el balón está aquí, Trap. viene a hacer el 2 contra 1. Ball's in the corner. Si el balón está en la esquina, Trap. 2 contra 1, trap. Now say, un blanco. 1. Uno de los blancos, por favor. Escolta. Okay. Y uno en esquina, en rincón. Uno en la esquina, va. Uno de vosotros, un blanco en Ok, la esquina. ok. Número 2. Okay. The ball is at the guard. Vale, el balón está en esa esquina con el base atacante. This is the elbow. Este es el codo. Okay. He's your friend. El codo es tu amigo. He tells you where to go. El codo te dice dónde tienes que ir. The ball is there. El I'm balón here. está ahí, Pasa balón en rincón. pasa a la esquina. This rectangle is my friend. Este rectángulo también es mi amigo. That's it. Y eso es todo. What does he have to remember? ¿Qué tiene que recordar el número 2? 2 traps 2 traps on this side. en este lado, 2 positions when the ball is at the other side. 2 posiciones cuando el balón esté en el otro lado. Codo y Coaches. rectángulo. That's 2 things. Son 2 cosas. That's it. Y ya está. Okay. 2 rincón, 2 aquí. Bien, los blancos al otro lado. Ok. Balón aquí, balón aquí. Same thing for number 3. Lo mismo para el número 3. I'm going to say it anyway, okay? Pero igualmente lo digo. Trap, trap, Trap on, arriba, trap on abajo. his side. The ball's over there at the El guard. balón está ahí, se mete en el codo. He's here. The ball goes down in the corner. El Rincón. balón baja, He's here. se viene aquí al rectángulo. Coaches, this is the 1-3-1. Esto es un 1-3-1. Now, let's talk about number 5. Bien, vamos a hablar ahora del pívot, del 5. Pivot. Otro atacante, pívot, va rápido. Okay. 2. Yeah. Aquí. Tú. Adelante. Adelante. Delante de él, te pones delante de él. Este muchacho aquí no puede ver. Vas adelante. Hey, él
Él, lo conozco, está preocupado. Hombre, atrás, olvidar, forget, behind. Olvídate de lo que pase detrás. Your job, tu tarea, adelante. ¿Ok? Él no puede ver el pivo. ¿Ok? Balón con tú. Bravo. Bye. Bye. Go. Sprinter. Because the high post man is going to try to sprint down and catch the ball. Porque el atacante del poste alto va a intentar bajar y recibir el balón con un corte. So, Por lo tanto, don't worry about him. No te preocupes Olvídese de él. él. Okay? So, he has a one-step disadvantage. él tiene una desventaja de un paso, I don't care. pero me da igual. Balón a él. Balón arriba. Tú pase a él. Pase. Sprinter. Boom. While the ball is in the air, Mientras el balón está en el aire, he has to sprint él tiene que sprintear, and make it here, arrive here. llegar aquí. Okay? What are we talking about? Pero ¿de qué estamos hablando? Two things. De dos cosas. High post, El poste alto, low post. el poste bajo. This is the 1-3-1. Es el 1-3-1. Eso es el 1-3-1. Okay. Now, come on. Adelante. Okay. Now, balón a él. Tú vas de nuevo acá. Rap. Bueno. Hey. These are very smart kids. Son chicos muy listos, ¿eh? They know the 1-3-1. Conocen el 1-3-1. I'll show you in a few minutes how they really know it. Os voy a enseñar en unos momentos que realmente se lo conocen. Now, number 4. Número 4. You pass. Hey, Vuelve, devuelve. pass. Don't do this. No hagas esto, no intentes cortar. If my player does this, Si mi jugador hace esto, he comes out. sale del partido. You don't have to intercept this pass. No tienes que interceptar el pase. I am not asking any player to intercept a pass. No estoy pidiendo a ningún jugador interceptar el pase. Balón a él. Balón arriba. Get out of the way, Eddie. Here's his job. Esta es su tarea. You pass the ball. Pass. Pásale. 2 feet. Feet. Hey. Con los dos, salto y parada con dos pies. Se llama. Este se llama Magic Johnson. No. No. Se llama LeBron James. ¿Se llama LeBron James este? No. Es un alero. Forward. Es un alero. Believe me. Creedme, por favor. He does not want the ball in this corner. Él no quiere el balón aquí en esta esquina. Do you know why? ¿Sabéis por qué? He can't go there. Porque no puede ir aquí, He can't go there. no puede ir ahí. He has number 2. Tiene el número 2 que le viene aquí y el número 4. Number 2. El número 2. Number 4. Número 4. Do you know what this guy is thinking? ¿Sabéis lo que está pensando este jugador? He wants to pass the ball to somebody else. Quiere deshacerse del balón rápidamente. Okay? Hey, you don't have to intercept the pass. No es obligatorio interceptar el balón. Just have your number 4 man arrive
with the ball. Ball arrives. Simplemente asegúrate que el número 4 llegue a la vez que el balón. And this is the way we are. Y así es como estamos entonces posicionados. Okay. Los tres blancos fuera cancha. Los 3 blancos fuera. I am now going to show you Ahora os voy a mostrar how I teach cómo yo enseño the 1-3-1. el 1-3-1. Total time, Tiempo total de enseñanza, 3 minutes. 3 minutos. 4 minutes. 4 minutos. And I will show you 2 other situations after this. Y después os mostraré otras 2 situaciones. With Meneghine and D'Antoni, we did it this way. Con Meneghine y D'Antoni lo hacíamos así. Okay, muchachos. Bien, Según el balón, posición del balón, lleguen. Okay. I'm here. Estoy aquí. Trap, trap. Trap, trap. Okay. And you, tú, 4. Mire mis ojos. Okay. Mis ojos te dicen dónde va el balón. No soy Magic Johnson, ¿ah? No hago esto. Ah, esquina. Okay. Ojos, tú, ojos, tú. Mis ojos, okay. Okay. Lindo. Situation, one-on-one. I said this yesterday. Esto lo dije ayer. One-on-one. No trap, no trap. One-on-one. Don't send me in one direction. Don't do this. No hagas esto para enviarme hacia un lado o hacia el otro. Don't do this. No quiero que hagas esto. Shoulders parallel Hombros en paralelo a with the half-court line. la línea de medio campo. Okay? Force him. Force. Oblígale. Force. Come. Boom. Oblígale hacia un lado y entonces trap. Hey, coaches, he has to go right or left. Tiene que ir a la derecha o a la izquierda. Accompany him. Acompáñale. Okay? And then trap. Y entonces trap. Okay. 2 more one-on-one situations. 2 situaciones más de 1 contra 1. When the ball is here, Cuando el balón está aquí. at the extension of the free throw line. En la ex- One-on-one. 1 contra 1 aquí en la extensión del tiro libre. Bravo. Don't. No, 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 no. No, 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 no. Yes. Así. Okay. Hombros paralelos. Okay. Hombros paralelos. Okay. Si voy, no ves, no vienes, no, okay. No. 1 contra 1. One-on-one. 1 contra 1. Voy acá, okay. Doble. Codo. Lindo. Okay. También. Same thing over here. One-on-one. Lo mismo en el otro lado. 1 contra 1. One-on-one. Hombros. Okay. One-on-one. Come 1 on. contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1. Doble. Okay. One-on-one. 1 contra 1. One-on-one. Doble. 8. My fault. No, Fallo mío, no te lo había dicho. mi culpa. Acá. Un pie dentro, el otro fuera. Ojos. Flexionado, viendo los ojos del otro jugador. When I coached, I would run after the ball, but I don't coach anymore. Okay. Cuando era entrenador, corría tras el balón, pero ahora voy caminando. Okay. Doble. One-on-one. 1 contra 1. Doble. Trap. Coaches, I'm teaching the 1-3-1. Os estoy enseñando el 1-3-1. 3 minutes, 4 minutes. 3, 4 minutos. One-on-one. 1 contra 1. One-on-one. 1 contra 1. Girado. Okay. Doble. Where the Dos- ball. Go dos- where the ball tells you to go. 2 contra 1. El trap aquí. The position of the ball tells them what to do.
Posición del balón le dice a él lo que tiene que hacer. What do you do here? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Aquí. Codo. Tu amigo. El codo es tu amigo. Lindo. Here. Aquí. Aquí. Coaches. They know the 1-3-1. Entrenadores, ahora ellos saben el 1-3-1. Two situations of disaster. Dos situaciones de desastre. ¿Ok? Balón aquí. Pivot paso. ¿Ok? Adelante él. Desastre. Esto es un Aquí, desastre. Acá. La línea. Okay. Ya, perfecto. Okay. Situación desastre. It's a disastrous situation, and we make that double team. Trap. We make that trap if the ball's in the low post. Bien, si el balón está en el poste bajo, así es una situación desastre y nosotros hacemos el 2 contra 1. That's disaster number 1. Ese es el desastre número 1. Disaster number 2. Desastre número 2. Post alto. Doble. Hey. Aquí, doble aquí. 2 contra 1. Deje él venir adelante. Vale. Ok. Out. Doble. Ok. Detrás. Atrás. Doble. Ok. Out. Debajo del canasto. Acá. Perfecto. En una línea, balón, esquina. I'm translating for you, Eddie. Okay. Okay. Same thing. Línea. Okay. So he can pass the ball. This player. Así que este jugador puede pasar el balón. He cannot pass the ball underneath. No puede pasar el balón abajo. He cannot pass the ball in the corner. No puede pasar a la esquina. He cannot pass in that corner. No puede pasar a la otra esquina. And he has 2 men guarding him. Y tiene 2 hombres encima. But he can pass the ball here. Pero sí que puede pasar el balón aquí. He can pass the ball Puede here. pasar el balón aquí. He can pass the ball Puede here. pasar el balón aquí. He can pass the ball here. O aquí. He could pass the ball here. O aquí. I'm not dangerous. Dangerous. Yo desde aquí no soy peligroso. Okay? Just force him to pass the ball out. Lo que queremos es obligarle a pasar hacia afuera. Okay? Now, what have you noticed here about number 5? ¿Qué hemos visto aquí acerca del número 5? This is the only trap he makes. Este es el único trap que hace el 5. Ok, muchachos, ahora, fuera. Gracias. Blanco fuera. Vamos a hacer todo, ok. Posición del balón, ok. I'm going to do it again. Lo voy a hacer otra vez. Because this is the first time for them. This is the first time they've seen this. Porque es la primera vez que lo han visto. Let's see if they know where to go in their positions. Vamos a ver si saben dónde ir en estas posiciones. Recuerda el codo, ¿ah? Ok, doble, adelante, perfecto. Aquí. 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 Uno contra uno. Aquí. 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 Hey. Línea de pase. No. Ecco. Okay. Entre él y el hombre en la esquina. Coaches, this is the 1-3-1. Aquí tenéis el 1-3-1. Then, Entonces, when do you use the 1-3-1? ¿cuándo se utiliza el 1-3-1? Let's say it's a close game. Vamos a decir que es un partido ajustado.
In the first half, the first quarters, En los primeros dos periodos, I very seldom used the 1-3-1. en pocas ocasiones utilizaba el 1-3-1. But Sin embargo, after a free throw, después de un tiro libre, the last play of the first quarter or the last play of the half, la última jugada antes de bueno, la última jugada del primer periodo o antes de la media parte, or bien, if we scored on a fast break, because they're nervous and they want to do things quickly. o si metemos una canasta y ellos tienen nervios y quieren ir a hacer las cosas deprisa. Now, here is the beauty of the 1-3-1. Ahora os explicaré la belleza del 1-3-1. If you use it correctly, Si lo utilizáis correctamente, you force the other team. obligáis al otro equipo, They have to use an offense they never use les obligas a utilizar un ataque que nunca utilizan against a defense they never see. contra una defensa a la que nunca se han enfrentado. You've taken them out of their game. Les has sacado totalmente de su juego. Even better, coach. Y aún mejor, I use this yo utilizo esto to change the game. para cambiar el juego, el partido. Change the game. Cambiar el partido. And I've used it over the years. Y a medida que lo hemos usado a lo largo de los años, The other coaches, my opposing coaches, helped me los entrenadores oponentes, los que se enfrentaban a mí, me han ayudado. because they said to their teams, Porque ellos decían que sus equipos we're playing Milan on Sunday. iban a jugar contra el Milano el domingo. They're going to use the 1-3-1. Y decían, utilizarán el 1-3-1. And we have to prepare. Y tenemos que prepararnos. In Italia, miedo, okay? ¿Miedo? Fear. They were Sí, afraid. sí, sí. Tenían miedo, así. Seminado miedo, huh? The other players, 1-3-1, Los Milan, otros jugadores, uy, el 1-3-1, el 1-3-1. Que viene el coco. Also, También. I don't care how well you practice. Me da igual cuán bien puedas entrenar. No practice can duplicate a game situation. No hay entreno que pueda duplicar, que pueda imitar de verdad una situación de juego. Because in practice, there's no scoreboard. Porque en el entrenamiento no hay un marcador, There are no fans, no hay público, no journalists. no hay periodistas. It's not a game. No es un partido, It's the game that counts. es el partido lo que cuenta. Also, it's very effective in the last 5 minutes. También es muy eficaz en los últimos 5 minutos. Or if you need to use it before that, it can be effective. O si lo necesitas utilizar en otro momento del partido, también puede ser muy eficaz. I am going to give you what is famous in Italy. Os voy a explicar lo que es famoso en Italia. It's called the Peterson rule. Es la regla de Peterson. If you are behind Si tú estás perdiendo, for more points than minutes to play, you have to press. si pierdes por más puntos que minutos que quedan en el partido, tienes que presionar. That means if you're minus 11, Eso significa, si pierdes de 11 10 minutes to play, y quedan 10 minutos en el encuentro, you have to press. entonces tienes que presionar. If you're behind 5, Si estás atrás, si pierdes de 5, 4 minutes to play, 4 minutos quedan en el partido, you have to press. entonces tienes que presionar. I see games in which coaches are down 18 points Veo partidos donde el entrenador está perdiendo por 18 puntos and they wait till 3 minutes to go and they press. y esperan hasta que quedan 3 minutos para intentar reaccionar. I'm sorry, coach. That's not good coaching. Y lo siento, pero eso no es entrenar bien. You have to have a plan in mind. Tienes que tener un plan en la mente. I guarantee, I don't say you'll win the game, No digo que vayas a ganar el partido, no lo garantizo. but you'll have a chance if you follow the Peterson rule. Pero tendrás una oportunidad al menos si sigues la regla de Peterson. Your job is to not only coach in practice, Tu tarea no es solamente entrenar, hacer de entrenador en los entrenamientos, but also in the games. sino también en los partidos.
Who are the great game coaches? Great game coaches. ¿Quiénes son los grandes entrenadores de partido? I think Obradovic is a great game Yo creo coach. que Obradovic es un gran entrenador de partido. He knows who should be on the court, Él sabe qué jugadores tienen que estar en cancha and he knows how to change the game. y sabe cómo cambiar el ritmo del juego. There are other great coaches, Hay otros grandes entrenadores. okay? But Messina is a great coach. Messina es un grandísimo entrenador. A great coach in a game. He'll take a player out Un gran entrenador en el partido sabe cuándo sacar un jugador en concreto and he'll put him right back in. y a los pocos minutos lo vuelve a meter. He doesn't let the player get sad. No deje que el jugador pues, se entristezca o se muerme. Yeah. So that's your job, to coach the game. Ese es tu trabajo cuando estás entrenando. When I coached, Cuando yo era entrenador, I didn't even know where the scoreboard was. ni siquiera sabía dónde estaba el marcador. Do we have a score? Is there a ¿Hay un marcador aquí? there it is. It's up there. Ah, sí, ahí está. I didn't know the score. No sabía el resultado, I didn't know the time. no sabía el tiempo, I didn't know the bonus situation. no sabía las situaciones I de tiro didn't libre por falta, I didn't know who had fouls. no sabía qué jugadores tenían más faltas. I had an assistant coach. Para eso tenía mi ayudante, But I knew pero who should be on the floor. sabía quién tenía que estar en el partido, en la pista. And I knew when to press. Y sabía cuándo tenía que presionar. It's your job. Esa es vuestra tarea. So your job is to coach the game. Así que vuestra tarea es la de entrenar en el partido. And I guarantee you that the Peterson rule will help you in the games you're behind. Y os garantizo que la regla de Peterson os ayudará en los partidos donde vais Now. perdiendo. I also had a Peterson rule for offense. También tengo una regla de Peterson en ataque. I need 3 points of advantage. I used to be 2 before the 3-point shot. I need 3 points Bien, necesito 3 puntos de ventaja. Antes era 2, pero ahora con el triple. for every minute that remains. Por cada minuto que me queda en el partido, necesito 3 puntos de ventaja. Before I hold the ball. Antes de que pueda empezar a aguantar el balón. So coaches, +9, Ganando de 9, 3 minutes, quedan 3 minutos, you can hold the ball. entonces puedes aguantar el balón. 8 points, no. 8 puntos no puedo. Okay, that's the other Peter, but forget that, okay? Es la otra regla de Peterson, pero bueno, ahora no estamos hablando de eso. Think about, that's called controlling the game. Eso se llama controlar el partido. The 1-3-1 and the Peterson rule change the game. El 1-3-1 con la regla de Peterson puede cambiar el juego. Change the game. Now, one more situation. This is late in the game. Otra situación donde nos encontramos muy al final del partido. In the game against Real Madrid that we lost, En ese partido que perdimos contra Real Madrid, we should have won the game. tendríamos que haber ganado ese encuentro. With this trick I'm going to show you, Con este truco que ahora os voy a enseñar, we intercepted a pass. nosotros interceptamos un pase. And Mike D'Antoni made a basket at the other end, Y Mike D'Antoni marcó en la otra punta and we went +1. y estábamos ganando de 1. We were -10, Fuimos de -10, 1-3-1, 1-3-1, 1-3-1. 1-3-1, 1-3-1, insistimos. We caught up, Nos pusimos iguales, +1, ganando de 1 por ese canasta de Anthony. and Corbalán pulled a miracle. Y Corbalán hizo un milagro. Corbalán from there, Desde ahí Corbalán, 3 seconds to go, quedaban 3 segundos, threw the ball the whole court. lanzó todo el campo el balón Directly against the glass, directamente a tablero, directly in the hands of Jackson. directamente a las manos de Jackson, Jackson. great shooter. Brian Jackson, un gran tirador. Boom, boom, 2 free throws, they won. 2 tiros libres, ganaron. But the 1-3-1 Pero el 1-3-1 and the Peterson rule y la regla de Peterson all won the game for us. casi nos ganaron el partido. And we only had one American player Y nosotros jugábamos con solo un americano. because Antoine Carr had come to us too late.
Antoine Carr nos había llegado demasiado tarde para firmar los papeles y tener la licencia. So this is the trick. Este es el truco. You can only use this late in the game. Y solamente se puede utilizar al final del encuentro. Oh, yeah. Okay, I'm in the corner. Bien, estoy en la esquina. Okay. Hey, codo. Okay. Now, all during the game, Bien, durante todo el partido, I know I have this pass. yo sé que tengo este pase. 37 minutes, I have this pass. Durante 37 minutos siempre he tenido disponible este pase. But in the last 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, Pero en los últimos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, we did one time against Real Madrid, lo hicimos una sola vez contra Real Madrid, 15 seconds to go. cuando quedaban 15 segundos. Here's what you do. Y esto es lo que hay que hacer. The ball is here. El balón está aquí. He comes out Él se viene aquí and he denies this pass. y Denies. niega este pase. He comes up and replaces him here. Este jugador viene al codo y se pone aquí. Now, I know what you're thinking. Sé lo que estáis pensando. I know what you're thinking. Sé lo que estáis pensando. I know what you're thinking. Sé exactamente lo que estáis pensando. But Peterson, over here, Estáis pensando, oye Peterson, pero si aquí en el otro lado you have nobody. no hay nadie. If they throw the ball here, it's a pass. Si pasan el balón aquí es canasta fácil. But coaches, Pero os quiero decir algo. you are thinking about technique. Estáis pensando en la técnica. You're thinking about diagrams written on paper. Estáis pensando en las jugadas hechas en papel, sobre You are papel. thinking about theory. Estáis pensando en teoría. I'm thinking about men. Yo estoy pensando en hombres, en jugadores. Coaches, late in the game. Estamos al final del partido, hacia el final del partido. All game long, I've had this pass. Durante todo el partido he tenido la posibilidad de hacer este pase. It's a close game. Es un partido muy ajustado. All of a sudden, De repente, I don't have this pass. ya no tengo este pase. Man here. Tengo este hombre aquí have this presionando. man here. Este hombre presionando. I don't know what to do. No sé qué hacer. Here's what happened against Real Madrid. Esto es lo que pasó contra Real Madrid. Post alto. We threw the ball and he intercepted. We intercepted this pass. Pasamos el balón y ahí la interceptamos. We did not intercept the pass. No, we didn't intercept. No, de hecho no interceptamos el pase. Real Madrid threw the ball directly into his hands. Real Madrid le pasó el balón directamente a las manos. He didn't have to go here No tuvo que ir aquí, or here, no tuve que estirar el brazo aquí, right here. sino aquí directamente. Because this player Porque este jugador was under unbelievable pressure. tenía muchísima presión. Baseline, Línea de fondo, sideline, lateral, trap, un trap de dos hombres. no pass, Aquí no había pase, no pass, aquí no había pase, no pass. no había pase. Hey, I'm sorry. This is not Magic Johnson. Magic Johnson. Perdón, pero este no era Magic Johnson. This is a player. Es un jugador normal. He's a man. Es un hombre, es una persona. He may be a young man. Puede ser un joven. He's under pressure. Tiene presión. That's what it is, a pressing defense. Y eso es lo que pasa con la defensa presionante. And they'll make a mistake. Y se van a equivocar, van a cometer errores. So let's do this again. Así que vamos a hacer esto otra vez. Tú, vuelve a tu sitio, ponte en la esquina. Balón con él en la esquina. Ok. Bra. Hey, él y él, they know each other. Okay. As soon as he sees you go, right, tú. Estos dos están bien coordinados. Cuando él ve que él sube, You don't él even viene need aquí. to talk.
No tienen ni que hablar, They know. porque lo saben. So that's a trick to win the game in the last 5, 4, 3, 2 minutes. Esto es un truco para poder ganar un partido en los últimos 3, 4, 2 minutos. Don't do this in the first half. No hagas esto en el primer periodo, en la primera Wait. mitad. Wait. Espera, aguanta, aguanta. Believe me, coaches, if you do this, Creédmelo, you will have an advantage. si hacéis esto tendréis una ventaja. When I coached in Italy, Cuando yo entrenaba en Italia, you guys are coaches. ¿vosotros sois entrenadores? After the game, the other coach, you never say anything. Después del partido nunca decís nada al otro entrenador. Let's say Eddie's the other coach. Nice game, Buen Eddie. partido, gracias. That's it. That's it. Y ahí se acaba el intercambio. Because it's a courtesy and it's a formality. Es una cortesía y es un formalismo. But when we did not use the 1-3-1 in the games, and many times we didn't use it. We did not use the games in which we did not use the En los partidos en los que no utilizamos el 1-3-1, The other coaches los otros entrenadores stopped me me detenían, me decían, and they said, "Why didn't you use the 1-3-1 against us?" ¿por qué no has utilizado el 1-3-1 contra nosotros? They were mad at me, Estaban enojados conmigo, not just because we'd won the game. I didn't need the 1-3-1. no por haber ganado el partido, sino por no haber utilizado el 1-3-1 porque yo no lo necesité. Wasted 1 week of preparation Habían malgastado una semana de preparación for nothing, para nada and they had created fear, y había creado un temor en el corazón de los jugadores. and they were mad at me. Y estaban cabreados conmigo. They stopped me like this, with their hands on their hips, Me paraban así with their finger in my chest. y así, dándome con el dedo en el pecho. They're all bigger than me. Y todos son más grandes que yo. And they said, "Why didn't you use the 1-3-1 today?" Y me decían, ¿por qué no has utilizado el 1-3-1 hoy? So, it's a psychological weapon. Así que también es un arma psicológico. You can also use this full court. También se puede utilizar esto en toda la pista. You just move it up. Simplemente hay que avanzar un poco. I shouldn't stop there. I'll say one more thing on that. Voy a decir otra cosa. If you press, zone press full court, Si haces la presión toda la pista, todo el campo, it would be 3-1-1. sería 3-1-1. But also, if you use the 1-2-2 Pero si utilizas el 1-2-2 or 2-2-1, o el 2-2-1, here's a good idea. esta es una buena idea. Balón. Okay, blancos fuera, gracias. Azules. Okay. Lindo, okay. Now, if the ball is here, Si el balón está aquí, we have, just like in that last trick I showed you, al igual que en ese último truco que os he enseñado, all 5 players, more ball, bye, más para aquí, más para aquí, más para aquí. on this side of the court. Tenemos a los 5 jugadores en este lado de la pista, en esta mitad. Now, coaches, I know what you're thinking. Y ya sé lo que estáis pensando. I know what you're thinking. Sé lo que estáis pensando. You're thinking, but Peterson, the Estáis- other side, Estáis pensando, 30 minuti. pero 30 minutos. Peterson está en el otro lado, en el otro lado. Okay? Don't worry. No os preocupéis, Because look at my situation. porque fijaos en mi situación. Double Doble, aquí 2 contra 1, trap. no diagonal pass. No diagonal pass. No hay un pase diagonal. No direct line pass. No hay una línea directa de pase. No long pass. No tengo un pase largo. But I can do this. I can reverse the ball over here. Pero puedo cambiar de lado y mandar el balón a este lado. And I can even come up a little bit. Good job. Good Muy job. bien, buen trabajo. Okay? So I've made a pass. Sí que he hecho un pase. But no long pass.
Pero ya no puedo hacer el pase largo, no diagonal pass, no tengo diagonal, straight ahead pass. no tengo pase directo. But I can reverse the ball again. Puedo hacer lo mismo y And cambiar they de all lado. come to the same side. Mismo. That's a lot of work. Es mucho trabajo. We're conceding the lateral pass. Le estamos permitiendo el pase lateral, But they're not going to throw the ball down the floor pero against no us. van a pasar hacia canasta, no van a avanzar con el balón. And coaches, you know something? ¿Y sabéis una cosa? 8 seconds. 8 segundos. If you do this right, Si- don't steal the ball. Si lo haces bien, no intentes robar el balón. Don't go for the steal. No busquéis el robo. Press. Presión, Press. presión, Press. presión. Okay? And retreat. Presionar, retirarse. And then you could put the 1-3-1 at half court. Y entonces puedes implementar el 1-3-1 a medio campo. If you are able to make 2 traps, Si eres capaz de hacer 2 traps, 2 contra 1. for example, trap number 1, Por ejemplo, trap número 1. and they pass the ball, Y pasan el balón. and we make trap number 2, Y aquí trap número 2. they might get a 24-second violation. Quizá se les pase el 24 segundos. If you get 3 traps, Si consigues 3 traps, for example, por ejemplo, we throw the ball down into the corner. We've had 1 trap, 2 trap, hemos hecho un trap, 2 traps, pasa el Three. balón a la esquina, 3 traps, 3 traps, tercer trap aquí. stay there. Coaches, I guarantee you Os garantizo they will not score. que no meterán canasta. You make 3 traps, Si haces 3 traps, they will not score. no anotarán. Don't make a foul, No hay que hacer falta, they will not score. pero no anotarán. I will write that with my own blood, Y eso lo escribiría con mi propia sangre. okay? They will not score. 3 traps y no anotarán. If you make a 4th trap, Si llegas a hacer un cuarto trap, un cuarto 2 contra 1, okay? 1, 2, 1, Three. 2, 3, and they throw the back out here, y vuelven a pasar el balón aquí fuera, 4th trap, y aquí hacemos un cuarto trap, I guarantee you this, os garantizo lo siguiente, they will not get a shot. no tendrán un tiro. I will write that in my own blood, Y eso lo escribiré con mi propia sangre. okay? That's the 1-3-1. Ese es el 1-3-1. That the 1-3-1 is more efficient as you go along in the game. The later in the game, the better it is. Os he dicho que el 1-3-1 es más eficiente cuanto más tarde sea en el partido. Cuanto más llegamos hacia la final del partido, más eficaz es. Do you know why, coaches? ¿Sabéis por qué? It's just logical. Es la lógica. If I'm a player Si yo soy un jugador and I throw the ball away against the 1-3-1 in the first half, y, bueno, pierdo el balón contra un 1-3-1 en la primera parte, we have 25 minutes to play. nos quedan 25 minutos de partido. But when there are 2 minutes to play, Pero cuando quedan 2 minutos en el partido, I know I can't make a mistake. sé que no puedo cometer un error. I cannot make up for that mistake. Y si yo cometo un error, no puedo recuperar. One more thing. Una cosa más. Your players have to believe in the 1-3-1. Tus jugadores tienen que creer en el 1-3-1. Coaches, if you have one player Si tenéis un jugador that does not believe, que no cree, you cannot use the 1-3-1 with him on the floor. no podéis utilizar el 1-3-1 con ese jugador en juego. And I know the coaches in Series A here, in ACB, Yo conozco los jugadores aquí de la ACB and I know exactly which players will not believe. y yo sé exactamente cuáles son los jugadores que no creerán en esto. The American players, Los jugadores americanos. because they're not going to trust the Spanish players. Porque no van a confiar en los jugadores españoles. It's the same in Italy. Pasa lo mismo en Italia. In 80-81, En el 80-81 I brought in a great American player, traje un gran jugador americano, John Ginelli. John Ginelli. He'd won the NBA with the Knickerbockers in 72. Había ganado la NBA con los Knicks en el 73. 73. But he did not believe in the 1-3-1. The 1-3-1. Él no creía en el 1-3-1. He called it the zone.
Él se refería a eso como la zona. He didn't believe. No creía. So we did not use it a lot Así que no lo utilizamos mucho esa temporada. until playoffs. Hasta los playoffs. We played against Mestre. Jugamos contra Mestre. Mestre. Jugamos Venecia, contra Mestre Mestre. Venecia. And they had already played in the first round. Y ya habían jugado en la primera ronda. 2-0 for them. 2-0 para ellos. We had been sitting down for 3 weeks. Nosotros llevábamos 3 semanas esperando. And we were flat. Y ya estábamos un poco llanos. Ya habíamos perdido un poco la intensidad. We were behind the whole game. Estuvimos en el partido detrás, todo el partido, perdiendo. 10 minutes to go, Quedaban 10 minutos 10 points behind. y perdíamos de 10. And John Ginelli made his 5th foul. Y John Ginelli cometió su 5ª falta. He- Y fuera del partido. Now I had 5 guys who believed in the 1-3-1 100%. Y en ese momento tenía 5 hombres en pista que creían 100% en el 1-3-1. I did not have my best player, No tenía a mi mejor jugador, but I had 5 guys that believed. pero tenía 5 tíos que creían. We won the game by 3. Ganamos el partido de 3. And after the game, Y después del partido, John Ginelli, John Ginelli, with a big smile, con una sonrisa de oreja a oreja, he said to me, me dijo, Coach, the zone won the game. Coach, la zona ganó el partido. I said, John, it's not a zone. Dije, John, no es una zona, It's a trap. es un trap. And he said, I know. Dijo, ya lo sé. And after that, he was the best player we had in the 1-3-1. Y después de eso se convirtió en el mejor jugador de nuestro 1-3-1. So your job is to convince your players that they can do this. Así Well, que vuestra tarea también es convencer a los jugadores de que se puede, que lo pueden hacer. last thing, don't talk too much Lo último, no habléis demasiado and keep it simple. y mantenerlo sencillo. We have a present for you. Remember this coin, okay?